Damos por iniciada la clase. Muy bien, gracias a cada uno de ustedes por conectarse a, a esta clase. Ya vamos avanzando, estamos en la lección 3 y como dije el otro día, vamos en cada lección viendo la obra de nuestro Señor Jesucristo, viendo cómo se va acercando. Hoy vamos a ver la historia del Domingo de Ramos, la entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, cumpliendo perfectamente las profecías que se habían dicho sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a cada uno de ustedes por conectarse, por dedicar este tiempo al estudio de la palabra de Dios, para que crezcamos juntos en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La lección 3: el rey llega a Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículos 28 al 44. Postrados a los pies de Cristo, dándole gracias por este bendito privilegio que Él mismo nos concede de estudiar su palabra, empecemos esta lección con esta oración. Amado Salvador, yo sé que no siempre honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey de todo, como mi rey de todo el mundo, y que te honre y que te sirva con todo lo que yo soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, los objetivos de la clase, como siempre, son tres. Usar el método de las 4C para leer y entender Lucas capítulo 19. Compartir, responder la pregunta ¿cuándo sería una buena situación para compartir esta historia con alguien? Analizar el concepto de proporción en la enseñanza. Entonces, vamos a la luz de las Escrituras, a servir al Señor. Y un pequeño aquí PowerPoint sobre el propósito de la academia. El propósito de la academia es capacitar a ustedes para que el Señor les fortalezca y lleven a cabo la gran comisión de ir y hacer discípulos de todas las naciones, compartiendo el Evangelio, compartiendo lo que han aprendido sobre la palabra de Dios. Ese es el propósito y después que el Señor les dé la fortaleza espiritual para que, si es su bendita voluntad, formen un grupo, una congregación y así se siga expandiendo el Evangelio. Muy bien, Ujú. la pregunta que nos hicimos en el grupo de WhatsApp, de hecho, eran dos preguntas. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? Como siempre hemos dicho, hemos leído un montón de veces, pero esta vez, ¿qué fue lo que a usted le llamó la atención? La entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. Querido Carlos, adelante. A mí me llamó la atención dos cosas. Primero, que cuando el Señor Jesús le dijo a dos de sus discípulos que fueran a la aldea enfrente y allí hallarían un pollino atado al cual ningún hombre había montado, desatarlo y traerlo. Ellos fueron, encontraron así como el Señor Jesús les dijo, y cuando lo estaban desatando, los dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos le dijeron: porque el Señor lo necesita. Y dejaron que sellaran el pollino. La otra es que les dijo, cuando cantaban las hosanas, el Señor les dijo: si estos callaran, hasta las piedras clamarían. Eso es a mí que me llamó la atención. Gracias. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Excelente. Escuchemos a Guillermo. Guillermo, buen día. Bienvenido, hermano. ¿Alguna cosita que le llamó la atención de esta lectura bíblica? Pastor Nico, buenos días, hermanos. Eh, lo que más me llamó la atención, Pastor Nixon,
es la humildad de Jesús, triunfante, en Jerusalén, prácticamente en un asno, un burro. Y esa forma como lo aclamaban todas las multitudes que lo seguían, eso me impactó bastante porque es un ejemplo de humildad que Jesucristo nos deja para que nosotros imitemos. Muchas Ah, gracias, pastor. gracias, querido Guillermo. Bien dicho, la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos a Arquímedes y luego vamos con Fernando. Ok, gracias, hermano. Quería decir que lo que me llamó más la atención de esta historia fue que Jesús, el rey, que entraba a Jerusalén, y pude hacer una comparación de que en la actualidad los reyes siempre cargan guardaespaldas, andan llenos de tantas joyas y cosas llamativas, ¿verdad? Una caravana, bueno, y tantas cosas. Sin embargo, Jesús, cabalgando en un pollino, muy humilde, y sin embargo, le seguía grandes multitudes. ¿Ve? Eso me llama mucho la atención porque Jesús, el Hijo de Dios, andaba en esa condición. Es como para enseñarnos a nosotros la humildad, la mansedumbre, porque no estaba rodeado de grandes riquezas materiales. Sin embargo, grandes multitudes lo seguían y lo siguen aún, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Gracias, hermano. Eso Arquímedes. me llamó Muy la bien dicho. atención. Sí. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor. Jesús, como hizo los hermanos, mostrando su humildad, ¿no? Entrando a Jerusalén en un burrito. Mientras que muchas personas ostentan tantas cosas, ¿no? Demostrando tantas cosas, pero Jesús nos enseña humildad. Y veo en el verso 41, pastor, que Jesús ve con amor a la ciudad, llora por la ciudad, por sus habitantes, y le dice claramente, ¿no? Si ustedes entendieran lo que le puede darle paz, pero muchos no entendían. Y hoy en día casi pasa lo mismo, señor, para este pastor. Entonces yo creo que ese sería mi aporte por el momento. Gracias, querido Fernando. Muy bien. Escuchemos dos comentarios más, Edgardo y también de Erika. Adelante, Edgardo. Sí, hermano, buen día, bendiciones a todos. Mi comentario es, hermano, y noto una característica de el discípulo, que es la obediencia en los discípulos. Siempre que el Señor les daba una orden, ellos inmediatamente se ponían en acción, obedeciendo lo que el Señor Jesús les decía que debían de hacer, como en este caso, les da las instrucciones, algunos de ellos como debían ir, ¿verdad?, a cierto lugar para ir por ¿verdad?, el pollino y poder traérselo. Entonces siempre notamos que hay esa obediencia en los discípulos. En lo personal lo veo como una característica del discípulo, la obediencia. Solamente gracias. Gracias, querido Edgardo. Escuchamos a Erika. Adelante, hermana. Buenos días, hermano. Mire, lo que, bueno, ya dijeron mis hermanos, llama la atención mucho el hecho de que el Señor con esa autoridad, ¿no? Dice, vayan a tal lugar y van a encontrar el burrito, el pollino, y con la autoridad de decir, ¿no? Si preguntaran, dile que el Señor lo necesita. Entonces, yo me imaginaba la imagen y decía, eh, ir y pedir algo, como saber quién es y decirle, ¿y por qué agarras mi burrito? ¿No? Y decir que el Señor lo necesita. Y yo diría, ¿quién es el Señor? ¿No? O sea, pero obviamente ellos sabían que venía un Señor, seguramente el corazón de estas personas, dueños de este pollino, este burrito, ya tenían una noción, ¿no? Ahora, el hecho de que sabemos, como decía el video, siempre se espera una autoridad, pues, bulliciosa, con alhajas, imponente, de repente con una limusina, qué sé yo, ¿no? Pero también para nosotros nos queda como enseñanza de que una persona humilde puede ser nuestra autoridad, ¿no?
una persona que no venga con ostentación o que sea alto, imponente o que venga con guardaespaldas adelante, ¿no? Eso nos queda como que nosotros también tenemos que ser humildes a muchas personas, por ejemplo, desde el hecho de tener una persona que cuida la ciudad, un sereno, un serenazgo, a un vigilante de un banco, por decir, ¿no? Es una autoridad ahí, ¿no? Y tenemos que respetarlo. Y es lo que pienso que es Gracias, como una... gracias, Erika. Muy bien. Excelente, entonces ya hemos dado nuestros comentarios. Sí, es increíble ver cómo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño del universo, vino montado en un pollino, en un burrito, ¿verdad? Sin embargo, ahí mostró al mundo que realmente era el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ningún rey en la tierra, por más ostentoso, por más rico, por más ejércitos que tenía a su alrededor, llegó como llegó el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Eso nos da a entender, a recordar, a valorar que nuestro Rey es un Rey eterno, ¿verdad? El tiempo no lo puede detener. eh, y las circunstancias, los reinos de esta tierra, los poderes de esta tierra, tampoco pudieron detenerlo a nuestro Rey eterno, ¿verdad? Eso es lo maravilloso. Y ahora vamos a ver cómo era la entrada, ¿verdad? ¿Qué hacían sus súbditos? ¿Qué hacía su creación ante la llegada de este rey? Los ojos de esta gente no estaban en el caballo, el caballo más fino o en la entrada, sino en el que venía montado en el burrito, ¿verdad? ¿Qué significa la expresión Hosana al Hijo de David que encontramos en Mateo y también en Lucas? Querida Carmen, adelante, usted tenía el micrófono abierto antes. La Sí, escuchamos, hermano. bueno, ¿cómo fue la entrada? ¿Qué hacía esta gente, cierto, cuando él venía? Ellos sabían de un Salvador, ciertamente. Por eso cuando él entró montado en ese pollino de asno, cierto, echaban sus mantos, una especie de hojas también, dice, al paso del burrito, y gritaban a gran voz todo, me imagino, Hosana, Hosana, hijo de David, que significa sálvanos, porque estaban tan oprimidos por los romanos, y ahí queda una gran enseñanza que está hasta el día de hoy, la confusión del pueblo, porque el pueblo vio solamente al que lo iba a rescatar de la esclavitud del hombre, pero no vio al Salvador, al que venía a liberar el alma, por eso que, y el espíritu, por eso que él dijo y lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que no conociste el tiempo de tu visitación. Eso fue algo tremendo. Gracias, querida Bendición. Carmen. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Guillermo tenía la mano levantada sobre la expresión. Sí, sí, pastor. Eh, Inicialmente creía pues que era como una forma de alabar, de engrandecer la entrada triunfal de Jesucristo. Me aclara la compañera, la hermana Carmen, y sí, sálvanos, ese es el significado. Pero para mí pues también lo tomo también como esa exaltación, ese júbilo que tenían de ver a su rey entrar triunfal a Jerusalén. Gracias, pastor. Gracias, Guillermo. Escuchamos también a Esteban. Esteban, hermano, adelante. Pastor, Cuéntenos Dios un le poquito. bendiga. Así como mencionaba, ¿verdad? La hermana, ¿verdad? Es una palabra que es de origen hebrea y traducida quiere decir eso, ¿verdad? Sálvanos o sálvanos ahora también se traduce, ¿no? Que ellos lo vieron venir y es así como dijo la hermana, ¿verdad? Porque está escrito en Zacarías 9:9 que ellos dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo y victorioso y humilde. Viene montado en un burrito, eh, en una cría de asna, pero es como dijo la hermana, ellos no pudieron entender ya desde el principio a Zacarías, entonces ellos querían ese liberador hombre, ¿verdad? Y claro, y por eso el Señor lloró, ¿verdad? Porque ellos no pudieron ver, vieron al hombre y a la historia que ellos conocían de cómo iba a venir su Mesías, pero no pudieron ver
no lo pudieron ver a Dios mismo, ¿verdad? No pudieron ver al Hijo de Dios que venía en su rescate. Y también lo tomé, ¿sabe qué? También, pastor, de un salmo, del Salmo 188, que dice, Señor, te ruego, Dios, danos la salvación, Señor, te ruego. Conocemos la victoria del bendito. Dice, desde la casa del Señor te bendeciremos. Por eso ellos también proclamaban, ¿verdad? Porque ellos conocían de qué manera dirigirse cuando ellos vieran al Mesías, pero no pudieron entender verdaderamente qué es lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Gracias, querido Esteban. Excelente, completo el comentario. Muy bien, entonces ya inclusive usaron la palabra hebrea, la raíz Osana, Hoshana, que de ahí viene el nombre Jesús, que significa Salvador, ¿verdad? Entonces, como bien dijeron, basado en el Salmo 118, y aquí está la... ¿Alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Vamos con Carmen. ¿Puede ayudarnos con la lectura del Salmo 118, verdad? El significado bíblico de la palabra Osana. ¿O alguien más, un voluntario que me ayude con la lectura de este pasaje bíblico? Sí, pastor. Yo, profesor, buenos días. Adelante, ¿Puedo leer? por favor. Gracias, Fernando. Adelante, Yuri. Ok, gracias. Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor las bendiciones. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracia. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Salmo 118, 25 al 29. Gracias, hermana. Muy bien. Entonces, también otro salmo ahí, como bien mencionaba nuestro hermano Esteban. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su amor perdura para siempre. Y también el pasaje bíblico de Zacarías, muy conocido, ¿verdad? Alégrate, alégrate mucho, hija de Sión. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de una asna, ¿verdad? Ahí está. Clarito siempre resalta la palabra Salvador. ¿Y cómo es nuestro Salvador? Humilde, ¿verdad? El Hijo de Dios nació en un pesebre aquella noche, donde todo el mundo tenía un lugar donde descansar, comer bien. El Hijo de Dios nació en un pesebre humilde. Sin embargo, ahí mismo, ¿verdad? Los ángeles del cielo decían, una referencia que el Evangelio de Marcos nos dice, ¿verdad? Am, Aquí está, Hosana en las alturas, ¿verdad? Esa era la expresión que decían los ángeles allá al ver al Hijo de Dios naciendo en el portal de Belén. Entonces, todas esas conexiones, todas esas obras divinas, atributos divinos que nuestro Señor Jesucristo tenía, se juntaron para que la gente se postrara a sus pies y lo alabara como el único y verdadero rey que entró, llegó a la ciudad de Jerusalén, entró al mundo desde ya, diciéndonos que la iba a conquistar lo que nuestra alma necesita, conquistar al diablo, a la muerte, al infierno, al pecado. ¿Verdad? Excelente. Espero en el Señor que hayan disfrutado inmensamente la lectura de este texto bíblico como yo lo hice. Es una historia maravillosa. Ya podemos pensar un poquito, ya lo hicimos un resumen, ya pensamos en la historia, una historia maravillosa que ocurrió en el tiempo perfecto de Dios. Ni un día más, ni un día menos, sino en ese momento específico donde toda la gente lo recibió como el rey del universo, como el hijo de David, el descendiente de David, como el salvador del mundo, lo que significa la palabra Hosana. Muy bien, vamos a estudiar la historia un poquitico. Vamos a identificar a los personajes. Si alguno de ustedes pudo leer los 4 evangelios,
también ahí hay algunas informaciones adicionales. Entonces, vamos con lo primero. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Un voluntario, una voluntaria que me quiere contar, querido Daniel, dándole la bienvenida. Adelante. Los personajes de esta historia. Bendiciones, mis hermanos, pastor. Jesús, dos discípulos, los dueños del pollino, la multitud, los fariseos, los enemigos de Jerusalén y los hijos de Israel. Y obviamente el asno, sí. Sí, excelente, excelente. La multitud, como alababan a Dios. Excelente, con eso están muy bien identificados los personajes. Seguimos con los objetos. ¿Qué objetos o animales identificaron ustedes? Aquí podemos ponerle al burrito. Uno de los evangelios también nos contaba que había la mamá del burrito que estaba ahí, la burra y el pollino, ¿verdad? Querido Guillermo. Guillermo, hermano, desactive Sí, el pastor, micrófono. Ujú. ya me escucho. Bueno, Sí, identificó elementos como el asno, el pollino, las cuerdas con que estaba amarrado, el árbol de donde estaba amarrado se supone. También identificó los ramos, las mantas que colocan sobre el pollino para que el rey se siente, los ramos con que lo recibieron en Jerusalén y a ver qué se me escapa. Mm, las bueno, eso, piedras, las podemos que ver, excelente, hermano, excelente identificación, ¿verdad? Al culminar el texto bíblico nos decía si los fariseos estaban, am, no sé, molestos, incómodos, como siempre decían, ¿cómo que este tiene tanta gente? Mira lo que le alaban. Y pasaron a decir, maestro, que se callen tus discípulos, ya nos han aburrido, ¿verdad? Tanta gritería, tanta alabanza. Y ahí es cuando el Señor Jesús dijo, bueno, si se callan ellos, las piedras empezarán a gritar. ¿Verdad? Qué hermosa respuesta. ¿Dónde muy, muy ocurrió, hermoso. dónde ocurrió la historia, hermanos y hermanas? Mencionaban los textos bíblicos, Estaba, lugares donde salió, buenos días, querido. Bueno, Jesús, profesor. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Mire, la entrada a Jerusalén, en su entrada triunfal a Jerusalén dice la palabra, ¿no? Pero quiero añadir algo ahí, profesor. Y es que en Zacarías aparece unos versículos que habla de que el Mesías tenía que entrar cabalgando en un pollino, hijo de una asna. Y ese es un cumplimiento ya lo de esa leímos, profecía. hermano. Sí, Ah, Zacarías ok. 9. Muy Ok, bien. entonces, muy importante eso. Bueno, hermano, me gozo porque estoy viendo cómo se cumple la palabra al pie de la letra, ¿no? Dios no se le escapa nada. Dios le bendiga. Gracias, querido Jesús. Muy bien, escuchemos a Carlos. Carlos, adelante, hermano. ¿Dónde ocurrió la historia? Entre Betfagé y Betania, al monte que se llama Los Olivos, antes de entrar a Jerusalén. Perfecto, hermano. Muy bien. Entonces, aquí está. Por aquí estaba Betfagé, en Betania. Por aquí está el monte de los Olivos. Entonces, Betania era como en las faldas del monte de los Olivos. Ahí Jesús pasó mucho tiempo en la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María, ¿verdad? Esta historia sucede después de la resurrección de Lázaro. Y ahí estamos, va caminando por aquí y llega a Jerusalén. Entonces, los no lugares que mencionó nuestro hermano Carlos, podemos decir en esos lugares ocurrió. Muy bien, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Alguna fecha concreta, algún indicio de este evento? Adelante alguien. Querido Daniel. En la fiesta de la Pascua, después de visitar a Lázaro y a María, que ungió sus pies, el domingo de Ramos comenzó la Semana Santa. Juan 12. Domingo de Ramos, Domingo de ¿verdad? Ramos, Muy así bien. es, Domingo de Ramos, Podemos Domingo de decir, Ramos. y podemos decir 8 días antes de la resurrección de Jesucristo. Ya se acercaba la Pascua.
por eso había mucha gente allí. Y vemos que durante esa semana Jesús instituyó la Santa Cena, comiendo la Pascua con sus discípulos, que él dijo, dicho sea de paso, cuánto añoraba comer esta cena, esta última cena con ustedes. Excelente, excelente, hermanos. Muy bien. Seguimos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema o problemas identificaron ustedes en esta historia? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Algún problema que identificaron? ¿Todo pareció muy bien? ¿Qué piensan, hermanos? Bueno, Querido, Jesús, hermano, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Se estaba avecinando ya el tiempo de él ser entregado como el Cordero Pascual. Y precisamente en esa misma fecha es que crucifican a Cristo, ¿verdad? Y en el tiempo que se celebra el Cordero Pascual y se cumple lo que dice Juan, y aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. gracias, Jesús. Querido Juan, y luego vamos con Guillermo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema identificaron ustedes? Sí, yo lo analizo desde la perspectiva de que estamos ya en el final del ministerio del Señor Jesús, ya está, este es cuando ya traslada su ministerio a Jerusalén. Entonces, él iba finalizando el plan de salvación que el Señor, que el Padre Celestial le había encargado a él. Entonces, ¿cuáles son los problemas que veo? Que él fue fiel hasta el último, hasta la muerte, no pretendió desviarse del plan de salvación. Y después lo que sí es enfático es el juicio del Señor, el juicio que él tiene sobre Jerusalén. Cuando él entra y ve a este pueblo, esta ciudad corrompida por la maldad y envuelta en una mundanalidad que asombra, el Señor terminó emitiendo, les dio mucho tiempo para que se arrepintiesen, pero no se arrepintieron. Entonces fue inevitable el juicio y después vemos las consecuencias de haber vivido de esa manera, de no haber comprendido el momento de su visitación. En el año 70 es cuando Tito Vespasiano entra y destruye Jerusalén y no queda, como dijo usted, hermano, piedra sobre piedra que pueda ser levantada. Gracias, querido Juan. Muy bien, escuchemos a Guillermo y también a Esteban. Sí, como el hermano acaba de decir, estaba terminando el ministerio de Jesús, obviamente la tristeza de entrar a Jerusalén, que tanto amó Jesús, eh, y hacer esa declaración tan solemne y tan grande y, y tan cruel tan cruel no, disculpe, tan cierta para esa ciudad, cuando lo endurecido de sus corazones, que no aceptaron, que no se daban cuenta de lo que venía sobre ella. Pero también identifico unos problemas menorcitos por ahí, como por ejemplo el problema del pollino, los problemas que le pusieron los dueños del pollino, y el problema con los fariseos y los doctores de la ley queriendo hacer callar a la multitud. Gracias, Eso identifico. gracias, gracias, Guillermo. Sí, muy bien, sí, problema con los dueños del pollino, ¿verdad? Sí, uno de los evangelistas nos dice, ¿qué hacen desatando al burrito? Y también el querer callar a la multitud. Querido Fernando, vamos a dos comentarios más, Fernando, Edgardo, y también con Alicia. Vamos tres. Sí, pastor, vemos pues que se sorprenden pues los fariseos, ¿no? Se escandalizaban por lo que los alababan al Señor, le agradecían al Señor, ¿no? Por todos los milagros que habían hecho y le dice, pues, ¿no? De que reprenden a los seguidores. Pero Jesús le dice, pues, ¿no? Les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán, ¿no? Y también vemos, pues, en el verso 44 que Jesús, Dios le dice, ¿no? Que no reconocieron la visita de nuestro Señor. Entonces, como decía el hermano, y le dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, ¿no?
Eso podría aportar, pastor. Gracias, Fernando. Muy bien, escuchemos a Edgardo y luego a Alicia. El micrófono, hermano Edgardo. Amén, amén. ¿Me escucha, hermano? Ahora sí. Sí, dos problemas identifico. Número uno, siempre la oposición, ¿verdad? En este caso, de los judíos, de los fariseos, ¿verdad? La oposición que siempre presentan. Y segundo es, pues, lo lamentable para Jerusalén, que como dice el texto, pues, para ellos estaba cubierto a sus ojos aquel momento que donde el Señor Jesús llegó y ellos no pudieron entender o como dijo aquello que traería paz para ellos, pues en lugar de recibirlo ellos lo rechazaron, ¿verdad? En este caso al Señor Jesucristo. Así que esos dos problemas no están en el texto. Gracias, hermano. Gracias, Edgardo. Escuchemos a Alicia. Pastor, para mí el problema más grande fue la oposición que tenían la mayoría de los fariseos o todos los fariseos porque no creían en la llegada del Mesías. Y al ver que la gran multitud lo alababa y cantaban de gozo y demás, ellos se les incomodaba, incluso hasta los quisieron callar. Y el Señor les dijo, no, porque si ellos se callan, hasta las piedras hablarán. Imagínense la gran bendición. O sea, es algo que no, yo hasta me quisiera transportar a ese tiempo para vivirlo, de estar ahí con él y gozarme con ellos. Yo ese es el problema que veo, pastor, más que la multitud eran los fariseos. Bien dice su palabra que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Y eso es lo que yo vi como gran problema, pastor. Gracias, querida Gracias. Alicia. Muy bien. Gracias, hermanos, hermanas. Y ahorita vamos a pedir que nos sus comentarios de Luis y también de Daniel. Entonces, sí, identificaron los problemas claramente, ¿verdad? La oposición, aunque vieron la gente alabando al Rey del Universo, ellos todavía estaban con su agenda bajo la mano, buscando la forma de Alicia. apresarlo y todo eso. Y también vemos aquí que Jesús tiene una misión, ¿verdad? Por cumplir. Y estos enemigos estaban esperándolo, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, enseguida armaron todo el aparataje de mentiras, de blasfemias, de traiciones, de falsos testimonios para atraparlo a Jesús. Excelente identificación de los problemas. Bueno, hermanos, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Aquí tenemos a la mano, teníamos adelante de Luis, creo que era. ¿Había un Luis aquí? Sí, Luis Ceballos. Sí, profesor, usted ya lo dijo. Para mí el problema era que le esperaban los enemigos y se resuelve el problema porque a pesar de que los enemigos lo esperaban, la gente lo recibió con alabanza. Muy bien, se solucionó el problema. Muy bien, Carmen. Y Sí, luego vamos con Jesús y lo, Daniel. lo que nuestro hermano dijo es verdad, ¿cierto? Aparentemente el problema de los fariseos y la gente, aunque lo vio de una manera, no era la manera que él realmente quería que lo vieran. Porque finalmente, como usted dijo, él traía una misión. ¿Y ¿Está cómo se oyendo? soluciona? Se soluciona justamente así, con su crucifixión, aunque nos suene contradictorio, pero eso nos trajo liberación, nos trajo salvación y bendición. Gracias, querida Carmen. Escuchemos a Daniel y luego vamos con Jesús. Se resuelve bueno, yo identifiqué dos problemas. El del pollino que se soluciona cuando los discípulos con autoridad le dijeron, el Señor lo necesita. O sea, le dijo, el Señor lo necesita y no le dio lugar a que ellos cuestionen o pregunten cosas. Entonces, soluciona el problema cuando ellos le dan la palabra de Jesús a los dueños del pollino. Ahí se soluciona el problema del pollino, que no había sido montado nadie. El segundo problema es cuando él le dice, la solución, perdón, es cuando le dice, si estos callaran, las piedras clamarían, determinando así que todo lo que respira, lo que dice la escritura, alaba a Dios y que aunque ellos se opongan, pues si ellos no lo hacen, eso no perjudica en nada, otras personas o otros lo harían.
Entonces se solucionan los problemas con la palabra de Dios, digámoslo así, con la autoridad y con la firmeza de la autoridad de Jesús. Gracias, Daniel. Muy bien. Escuchemos a Jesús y luego vamos con Sí, Luis. A ver, perdóneme el apellido. Luis Echazo. Adelante, adelante primero, hermano Hola, ¿me Jesús. escucha? Jesús primero, luego Bueno, vamos con Luis Echazo. yo creo que sí se solucionó el problema porque cuando dijo el Señor lo mandó a buscar, ya es autoridad, la palabra de Dios por delante, ¿verdad? Cuando le dijo a Mateo, sígueme, y él dijo todo y se fue con el Señor enseguida, porque es palabra de Dios, es autoridad de Dios. Y lo otro de los fariseos y todo eso, ya ese problema estaba resuelto desde antes de que sucediera. ¿Por qué? Porque donde se soluciona el problema legalmente para mí es cuando él está en la cruz, dice, consumado es. Porque a eso vino, a morir por todos nosotros, a dar su vida en rescate por todos. Entonces allí se solucionó el problema, consumado es. Cuando Pedro sacó la espada y empezó y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote, él dijo, no, vuelve su espada, su vaina, porque entonces ¿cómo se van a cumplir las escrituras? No ves que yo puedo orar y el Padre me envía 12 legiones de ángeles, pero ¿cómo se va a cumplir las escrituras? Allí es Gracias donde a Jesús. En ahí se esta historia, gracias Jesús. Muy bien, escuchemos a Luis Echazo. Adelante, hermano. Hola, ¿me escucha? Sí. Bueno, yo creo que me quedé con el tema del problema. Yo siento que el problema de la época, al menos el que se concentraba, era que con la venida de Jesús se le acababa el negocio a los fariseos, a los sacerdotes. Creo que le vieron como una amenaza y por eso planeaban su final. Gracias, Luis. Gracias por su comentario. Muy bien. Entonces ya mencionaron ustedes los problemas que se solucionan en este texto bíblico, ¿verdad? Jesús cumple las profecías. Ya mencionamos ahí el Salmo y también Zacarías, ¿verdad? Cumple las profecías del Antiguo Testamento mientras entra a Jerusalén y es alabado por mucha gente como el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Salvador del mundo. Entonces ahí se cumplió perfectamente el plan perfecto que Dios ya lo había puesto en marcha. Muy bien, seguimos con la parte de consolidar. Aquí tenemos las 4 preguntas de aplicación práctica a nuestra vida y nos vamos a hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría usted? Eh, Jesús, hermano, tiene la mano levantada. Adelante, ¿qué título le daría a esta historia usted? Bueno, Jesús, nuestro Redentor y Salvador. Excelente. Yuri, gracias a Jesús. Excelente título. La pregunta es, ¿cuál es el punto principal, verdad? Sí, como el título, el resumen, la síntesis de esta historia. Bueno, es que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Ujú. Muy bien. Querido Daniel. La entrada triunfal del rey, de Reyes. La entrada triunfal. Ajá, la entrada triunfal. Una entrada triunfal, nada más. El Rey de Reyes, me gusta eso. Excelente. Carlos. El mismo Jesucristo es el Rey de Reyes, es el que tenía en mente. Jesucristo es el Rey de Reyes. Excelente. Muy bien. También podemos mencionar, como decía Yuri, el cumplimiento perfecto de todas las profecías. Llegó el rey a su palacio, ¿verdad? Yuri tenía un comentario. No, profesor, que no sé bien levantar y bajar la mano. Ok, bueno. Escuchemos a Edgardo y luego a Carmen. Últimos 2 títulos. Sí, hermano, el título sería para mí Un rey humilde y salvador. Rey humilde y salvador. Muy bien, querida Carmen.
Para mí el título sería El gran Redentor ha llegado a cumplir todas las profecías por amor a nosotros, Muy bien. a todo el mundo. Excelente. Excelente. Mm. Bueno, entonces seguimos con la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Gracias, Alicia, también el Rey de Reyes ha llegado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Leyendo el texto bíblico, ¿de qué lado estaba usted? ¿Del lado de la multitud alabando al rey o del otro lado de los fariseos criticando, juzgando, pidiendo que se callen? Querido Carlos, luego vamos con Daniel. Pastor, la incredulidad pues, de los fariseos y que en un tiempo pues uno estaba también viviendo esa incredulidad y pues que confieso que hubo un tiempo antes de que Cristo viniera a mi vida pues que no decía que Dios no existía. Yo llegué a decir eso, entonces es eso y he confesado ese pecado. Es eso, pastor. Gracias, querido Carlos. Muy bien. Daniel. La falta de conocimiento o la dureza de no reconocer el propósito de Dios en mi vida o de la visitación del Señor o cuando me predican, no corresponder o no conocer que Él me ama tanto y ignorar todo eso y despreciarlo. Ese es un pecado. Gracias, Daniel. Muy bien dicho, hermano. Yuri. Voy, ok. Yo veo el primer mandamiento en la incredulidad, al no creer en las promesas de Jesús, y muchas veces nosotros fallamos en eso. Y veo también el tercer mandamiento que tiene que ver con la palabra de Dios, que las profecías estaban en el Antiguo Testamento, en el tiempo que se cumplió, y ellos así todo no creían. Gracias, hermana. Muy bien. Querido Guillermo. Sí, pastor. Como dije al principio, hablé de la humildad de Jesucristo. Y el pecado que identifico en mí, mucho tiempo de soberbia, pastor. Mucho tiempo de soberbia. Ahora, gracias a Dios, no. Gracias, querido Guillermo. Pastor, Muy bien. Sí. Jesús. pastor, yo creo que a mí todavía me falta porque a veces estoy del lado de los fariseos y a veces estoy del otro lado porque, oye, a nosotros nos gusta criticar mucho, ¿verdad? A veces se pone uno, se mete en conversaciones que no debe meterse, esa crítica, pero después se arrepiente, Señor, perdóname. Mire, pero ahorita yo estoy de este lado, con el Señor Jesús, hasta el final, si Dios me lo permite. Dios le bendiga. Gracias. Gracias, querido Jesús. Sí, es nuestra naturaleza pecaminosa. Pedimos al Señor que nos dé ese valor para reconocer. Bien dice usted, sí, tenemos en la punta de la lengua el criticar, juzgar a los demás y querer que hagan lo que nosotros no hacemos, ¿verdad? Querida Carmen, ¿tiene un comentario final para pasar a la siguiente parte? Sí, quería comentar sobre qué pecado veo, ¿cierto?, en esta historia y confieso en mi vida. Bueno, en mi vida, años atrás, porque uno no puede decir porque es cristiana ahora, siempre lo fue. Y aun siéndolo, fui infiel. Primer pecado para mí, que lo confieso muchos años antes, por miedo, por temor a lo que Dios me había hablado, que yo tenía que hacer, ¿cierto?, con las almas, como era tan jovencita y no entendía los tiempos de Dios, yo no encontré nada mejor que darle la espalda al Señor, irme al mundo. Pero Él allí me rescató, allí fue fiel conmigo, ahí me levantó, y hoy día ya, muchos años después, voy hablando de cuando era muy joven, hoy día no puedo escaparme de mi amado Salvador, porque así como Él me perdonó, me enseña a mí a perdonar, y a eso vino Él, a perdonar nuestras transgresiones. Y hoy día veo eso en muchas personas, cristianos y no cristianos, veo mucha dureza, mucho egoísmo también, de querer ser bueno con el prójimo, de querer cumplir la Escritura, y mucho orgullo, que eso nos aparta de Dios. Bendiciones. Gracias, Carmen. Gracias, hermana. Escuchemos a Fernando y concluimos con Luis Echazo. Sí, pastor, como dice la palabra de Dios,
Todos estamos faltos de la gracia de Dios. Todos de alguna manera tenemos una historia negra en nuestra vida, pero Dios Jesús en la cruz del Calvario ya nos limpió, nos lavó, ya nos perdonó. Con su sangre preciosa pues nos ha rescatado. Por lo tanto ya somos hijos de Dios, somos hijos y herederos de Dios, ¿correcto? Ahora, pastor, si vemos acá en este texto donde la gente cuando entraba Jesús lo alababa, ¿no? Por los milagros que habían hecho. Muchas veces hoy en día, pastor, no recordemos también, pastor, esta parte cuando esa gente que lo alababa, lo bendecían a Dios, gritaban, Hosana en el cielo. Día más adelante, pastor, decían, crucifícalo, crucifícalo, ¿no? Entonces, eso hoy en día, si lo aplicamos en nuestra vida o en la actualidad, muchas veces somos así, pastor, ¿no? Con nuestros actos. Decimos, salvamos a Dios, queremos en Dios, ¿no? Pero muchas veces, como lo voy a repetir con nuestros actos, lo negamos, ¿no? Pero como Dios es grande, Él es poderoso, ya nos limpió y por su amor estamos libres, pastor. Entonces, yo le doy Gracias. gracias, lo alabo al Señor por toda la grandeza que nos da en estos momentos. Gracias, Fernando. Excelente aplicación de la ley a nuestra vida. Luis, Luisa, echazo y avanzamos. Yo creo que en mi vida es el pecado de la intolerancia, el ser intolerante a los demás. Creo que es lo que me marca mucho este evangelio. Gracias, querido Luis. Excelente, hermanos. Muy bien. Ya mencionaron ustedes la falta de entendimiento profundo de lo que Jesucristo estaba a punto de hacer, ¿verdad? Ellos habían escuchado a ese Jesús milagroso, ese Jesús que daba de comer, que sanaba a los enfermos, y a ellos se unían, ¿verdad? Y nosotros también, muchas de las veces vemos a ese Dios que se acomode a nuestras necesidades personales, ¿verdad? Busco a Dios cuando tengo algún problema, alguna dificultad, cuando veo que otros están allí, yo también quiero ser parte de ese grupo, pero muchas veces no entiendo el significado profundo e espiritual de lo que significa que el Hijo de Dios haya venido a entregar su vida por mí, un miserable pecador, ¿verdad? Y así pasó. Bien decía Fernando, tanta gente ahí alabando, gritando, poniendo sus mantos, y 5 días después, exactamente esa misma multitud lo decía, crucifícalo, crucifícalo, danos, danos a, ¿cómo se llamaba el ladrón? Barrabás, creo que era, que en vez de crucifícalo a Cristo y danos al otro, al criminal. ¿Ah? Sin embargo, como bien decía nuestro hermano Fernando, el Señor Jesucristo no nos deja en el suelo. Jesús nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A esa multitud que lo habían crucificado, que lo habían injustamente llevado a las autoridades para que lo condenaran a muerte, ese mismo Jesús nos muestra su amor, nos muestra su gracia, nos perdona de nuestros pecados, nos abraza y nos dice, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, tú eres hijo de mi Padre eterno, ¿verdad? Con eso en mente, ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí personalmente, ¿verdad? Porque este Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no es un rey lejano ni distante, sino es su Rey, es su Salvador. Y este Rey es el que se pone la capa de héroe y va a pelear solito en la batalla contra el maligno. ¿En qué versos vio usted el amor de Dios en esta historia? Pastor. Daniel y luego vamos con Carmen. Yo puedo ver cuando él llora. Él llora y en el verso 41 puedo ver que el gran amor que el Señor tenía para con su pueblo, y él ama a su pueblo y él se conduele, y ahí puedo ver, en esas lágrimas podemos ver y entender el gran amor que él tenía para con nosotros, con cada uno de nosotros, y también alejándome un poquito de ahí en el hecho de que había un animalito ignorado, tal vez estaba un burrito, un pollino y estaba atado, y puedo ver que a pesar de que el animal estaba atado, aún él conocía de anterioridad que la historia del animalito, y lo desata para mostrarnos que
todos somos importantes y aún un animalito es importante y que en ese animalito y en nosotros se derrama el amor de Dios, que para Dios todos somos importantes y todos servimos. En eso As- puedo agotar. Gracias, Daniel. Escuchamos a Carmen y luego vamos con Jesús. Sí, también lo mismo que dijo el hermano, ¿cierto? Esa entrada triunfal de Jesucristo, porque él sabía lo que iban a hacer con él, pero aún así él no declinó decir, no, aquí no voy a pasar. Él hizo exactamente lo que su padre le mandó y con tanto amor, él no sirvió por servir. Él dice la palabra que se despojó de sí mismo para dar lo que él tenía y venía a regalarnos. En esa parte primera yo veo su gran amor, porque ciertamente él sabía que esa multitud que primero lo aclamó, después también gritó más fuerte para que lo crucificaran. Y también la veo en esa parte donde él lloró. Y lloró, ¿sabe por qué lloró? Lloró porque sabiendo que él venía a redimir el pueblo en la ignorancia de las escrituras, o más bien de creer que él era el hijo del Dios viviente, él lloró porque sabía lo que se venía. Y lloró muy tristemente, no porque iba a morir, lloró por lo que el pueblo iba a sufrir. Porque si hubieras conocido el Gracias, día de su visitación, dice Jesucristo, ahí veo el gran amor de Dios. Y así gracias, Carmen. Jesús, Pastor, él dijo, mujeres, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos y por vosotros. Él sabía que él iba a cumplir con lo que el Padre le había asignado. Pero quiero decir algo, pastor, cuando él dice, si ellos callan, las piedras hablarán. Yo estuve estudiando ahí donde dice que hay piedras en el río Jordán, un muro en el medio y otras antes de pasar el muro y después del muro, que testifica el paso por el río Jordán en seco. Entonces, la ley fue dada en tablas de barro, ¿no? Y hay piedras en Jerusalén que dan testimonio del Mesías. Entonces, de pronto se refiere a esa piedra también, aunque si callaban los niños iban a hablar también las piedras, iban a dar testimonio. Ajá, pero aquí yo veo el pecado, es que estaba vedado para ellos. Él lloró. Si conociese hoy tu día, pero dice la palabra que los ojos de ellos estaban vedados porque si no, ¿cómo estábamos nosotros los gentiles con el rechazo de Israel? ¿Quién estamos nosotros? Ahí vemos el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Que en ese momento Israel lo rechazó, pero gracias a ese rechazo entra la plenitud de los gentiles a la salvación. Dios tiene todo planificado. Dios le bendiga. gracias, Jesús. Muy bien. Excelente. Ya identificaron los versículos, las palabras de Jesús. Eh, Vamos a recordar esto, que Jesucristo es nuestro Rey. En esta historia vimos que nuestro Rey entró humilde a Jerusalén. Claro que entró en un pollino, sin mayor atención, como decía nuestra hermana Erika. Erika, en el video vimos los diplomáticos de hoy en día llegan en una limusina, en un carro blindado, con una caravana de vehículos ahí, ¿verdad? Pero a nuestro Señor Jesucristo llegó humilde el domingo de Ramos. Sin embargo, al mismo tiempo fue exaltado como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y toda la honra y la gloria se le dio a ese día a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey. Ese Rey vino a rescatarnos de la muerte, del diablo y del infierno. Él luchó solo contra el enemigo, ¿verdad? Y de Él recibimos paz, la paz espiritual de saber que ya no estamos en guerra con Dios, la paz espiritual de saber que nuestros pecados son perdonados, lavados con la sangre de Cristo, la paz espiritual de saber que somos decretos e inocentes ante la presencia de Dios, la paz espiritual de saber que Cristo es nuestro Rey y si es un Rey, cuida, vela, protege por sus súbditos que somos nosotros, sus hijos, ¿verdad? Excelente. Entonces, con eso en mente, con la obra redentora de Cristo en favor nuestro, ¿qué pediremos? ¿Qué pediría usted que Dios obre en su vida para poner en práctica esta palabra? ¿Qué pediría?
voluntario, una voluntaria que pediremos. Aquí, adelante, hermana Carmen. Le pediré que Dios sobre en mi vida para poner en práctica su palabra, que me dé un corazón humilde y manso y ser una muy buena y fiel discípula de Él y poder hacer y a cabalidad la gran comisión que Él ha mandado y que he tomado por mía, por propia, como buena cristiana que quiero serle al Señor, aún con todas mis debilidades, falencias, porque sé que soy perdonada y mis pecados pasados, presentes y futuros. Esa es la gran dádiva que Él nos ha dado, la gracia bendita. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Alicia y también a Luis Echazo. Pastor, yo pediría a Dios que pusiera el querer como el hacer en mi vida, porque a veces sí tenemos el conocimiento, pero no la gana de hacer las cosas como lo establece la palabra. Entonces yo pediría eso, pastor, que me pusiera el Gracias, querer querida Alicia. como el hacer. Excelente, excelente oración, hermana. Escuchemos a Luis. Luis, adelante. Hola, yo pediría que traiga paz a mi vida y paz al mundo, que es lo fundamental que está faltando ahora. Eh, y bueno, es lo que mayormente pediría. Gracias, Luis. Escuchemos a Yuri. Yo pediría que no nos quedáramos callados de que Jesucristo es el Rey de Gloria. Reconocer a Jesús como Rey no tan solo con las alabanzas, no solo con la ir a la iglesia. Tenemos que demostrar que nuestro Rey es el Rey de Reyes en todo momento. Y el no quedarnos callados, porque nosotros a veces, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de dar la palabra y no lo hacemos por pena o por otras circunstancias? Nos quedamos callados al dar la palabra. Y creo que debemos conocer más la palabra y conocerla sin miedo, porque Gracias, Yuri. cuando nosotros estamos pasando por luchas y pruebas, entonces nosotros siempre tenemos ahí el amor de Dios. Gracias, hermana. Muy bien, escuchemos a Guillermo, por favor, Guillermo, hermano, adelante. Gracias, pastor. Pediría que definitivamente Jesucristo se entrone en mi corazón, en mi alma y en mi mente. Amén, hermano querido. Muy bien, entonces vamos a conversar un poquito. Am, ¿Cuándo sería una buena situación para compartir la historia de Lucas, la entrada triunfal con alguien? Escuchemos a Edgardo y también a nuestro hermano Daniel. Edgardo, ¿cuándo cree usted que sería una buena situación para compartir esta historia? Hermano, mi comentario es acerca de la pregunta anterior. Solamente quería decir que yo pediría al Señor que imitar su humildad. Eso, en la pregunta anterior era. Gracias. Ya. Excelente. Muy bien. Perfecto, hermano. Entonces vamos a contestar esta pregunta ahora. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir esta historia bíblica? Amén. Bueno, ahora mismo en estos meses, pastor, porque podíamos compartir la historia de la obra del Salvador, ya que estamos llegando al cumpleaños de Jesús, pero la ocasión se puede dar en cualquier momento, porque esas son historias que son necesarias, porque yo digo que son imperativas para nuestra salvación. El conocer la palabra de Dios, conocer la obra del Salvador, nos da a nosotros la oportunidad de tener fe y de estar en ese don de la gracia. Gracias, Jesús. Muy bien. Podemos decir en cualquier situación, específicamente podemos contarla cuando hay esa falta de entendimiento de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? ¿Qué significa en mi vida espiritual que Cristo haya entregado su vida por mí, ¿verdad? Escuchemos a Carmen y luego vamos con Daniel. Esta historia, y no solo esta, pero especialmente esta porque habla muy gráficamente de lo antes y después, ¿cierto?, de su resurrección, perdón, de su crucifixión, predicarla en todo momento que Dios me dé la instancia. Y como digo yo siempre, ojo, pestaña y cejas. A mí no se me va a ninguna ocasión.
siempre estoy alerta a la oportunidad, porque siempre digo, en los cristianos no hay una coincidencia. Si yo me encuentro con alguien en el bus, el otro día fui al médico, un tema personal que estoy viendo, y me encontré con un chico de acá de la población que tiene problemas de droga y alcoholismo. Y yo andaba por un tema de mi salud. Y me senté con él porque es amigo de mis hijos. Le dije, hijo, que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Sí, bien, vecina, me dijo, pero ando haciendo un programa de rehabilitación. Y yo inmediatamente empecé a predicarle. Me dijo, sabe, yo estuve en la iglesia muchos años, pero vi tanta maldad, me dijo, tanto aprovechamiento que ya ahora no estoy en la iglesia. Si hay ganaste más, pues le dije yo. Tú miraste al hombre, tú tienes que mirar a Cristo. Y le prediqué, pero durito, durito. Y lo agregué al WhatsApp y hoy día, para la gloria de Dios, lo estoy ministrando. Gracias, mi Gracias, hermano. Carmen. Muy bien. Daniel, hermano. Bueno, yo lo veo como una oportunidad grandísima poder usar este pasaje en el campo misionero. Es decir, bueno, específicamente no un misionero, pero sí hacemos trabajo de evangelismo en un campo blanco, en un pueblo que nunca ha sido predicado Cristo, en un lugar donde no ha llegado el evangelio, poderles contar la historia de que Jesús entró a sí mismo, entró un día a una ciudad para triunfar y para reinar y para declararse rey de reyes, pues a través de su iglesia y del evangelio, pues entonces ha llegado a aquel lugar o a aquel pueblo donde no ha sido predicado. Sería una gran oportunidad de presentar a Jesús. Gracias, querido Daniel. Excelente, especialmente en nuestra Latinoamérica, que a veces ha sido maltratada con los políticos, las autoridades que prometen muchas cosas y no hacen nada, ¿verdad? Entonces, decir que el que entró, el que ingresó a Jerusalén, no era cualquier hombre, no era cualquier individuo, sino era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, de quien hemos recibido el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Una hermosa historia para presentarlo a los demás, la humildad de nuestro Señor Jesucristo, su obediencia activa y pasiva del encargo, del plan eterno que Dios había entregado, encomendado a su Hijo. Es una hermosa historia que podemos compartir. Muy bien, entonces vamos a hablar en los minutos que nos quedan sobre esta parte, el poder de la proporción en la enseñanza. Entonces, ¿qué notan ustedes aquí? ¿Quién está trabajando más? ¿Quién está participando más? ¿La maestra o los estudiantes? Los estudiantes. Los estudiantes. Los estudiantes. Los ¿Y eso es estudiantes, los bueno? estudiantes. Los estudiantes. ¿Y eso es bueno o es malo? Muy bueno. Buenísimo, bueno, bueno. Sí. Excelente. Entonces, nota usted que al usar las 4C, ese es lo que hacemos aquí, una enseñanza proporcional. Queremos que los estudiantes participen lo más que puedan durante las clases. Yo sé que a veces una hora, 15 minutos no es mucho tiempo para poder que todos participen, ¿verdad? Pero esa es la forma más linda de poder aprender, de poder retener y de que la clase o el estudio bíblico sea divertido y no sea monótono que solo una persona está hablando. Entonces, nota usted, el método de las 4C tiene esa estrategia, ¿verdad? Que todos participen, que todos investiguen, que todos busquen para que también les toque participar si de pronto el maestro les hace una pregunta sobre los personajes, los objetos, el lugar y también las aplicaciones prácticas personales, ¿verdad? Entonces, me encanta el método de las 4C y esperemos que de alguna forma los maestros de Academia Cristo podamos cumplir esta estrategia, este método que a ustedes les incluya, les haga que participen con sus comentarios y aplicaciones prácticas. ¿Qué les parece? Chévere. Muy bien, muy bien, pastor, muy bien. Excelente. Muy bien, Excelente. muy bien, pastor. Uno aprende más, profundiza más en la palabra de Dios.
Muy bien, Excelente. pastor, me gusta mucho, es especial. Ya yo lo he puesto en prueba, pero me ha dado muchos resultados. Antes me daba como temor hablar así, pero con el método, no sé, tengo seguridad porque sé cómo abordar, cómo hacer, captar la atención y cómo contar la historia, cómo considerarla, cómo consolidarla. Con las preguntas que están ahí, estupendo, profesor. Hemos aprendido bastante con eso. Bueno, yo me incluyo que he aprendido. Gracias, Jesús. Querido Guillermo. Y pastor, es un buen método. Es una metodología que ayuda mucho y nos anima a participar y nos anima mucho a hacer ese seguimiento tan, como le dijera, tan, tan ordenado, pero que a la vez nos deja y nos queda mucho de lo que aprendemos y de lo que leemos, sobre todo en la Biblia, que no es tan fácil, que leer la Biblia no es como cualquier libro que no se puede leer, que no se lee como cualquier libro, perdón, sino que se lee, pero hay que entenderlo. Muy buen método y me gusta mucho la mnemotecnia, las 4C. Hay una mnemotecnia, 4C, y ya sabemos qué significa. Muy bueno el método, pastor. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor, definitivamente reconociendo esta enseñanza de la Academia Cristo, ¿no? Definitivamente estamos acá para aprender. Yo quien le habla, definitivamente muy poco sabía, ¿no? De estas enseñanzas. Yo voy con este método, definitivamente cada día me amplío más y sé que participando, como usted dice, o el que no pregunta, el que no indaga no aprende, ¿no? Entonces, de repente hay un poco de temor, cosas así, ¿no? Pero yo creo que con el transcurso de los días, la confianza, yo creo que cada día nos vamos a desarrollar mejor y bueno, para gloria de Dios, ¿no? Porque tenemos que hablar de nuestro Señor. Este es el objetivo, ¿no? Gracias, querido Fernando. Excelente. Y eso hace que la clase sea más amena y hay se crea un núcleo de confianza, ¿verdad? Entre los estudiantes y y el maestro que está pues asignado a un curso. Escuchemos a Yuri, hermana, adelante. A mí me gusta mucho este método, me parece muy efectivo para estudiar la palabra y para enseñar también. A veces no me atreví, ahora con este método se me hace más fácil. Lo que más me cuesta es el captar, es lo que más me cuesta, pero lo demás creo que lo domino más y me parece muy efectivo, muy bueno. Y me parece también que tiene que ver con o sea, y los profesores, también me gusta cómo llevan, cómo realizan la clase, cómo pues ven cada participación y no solo que la escuchan, sino que la explican, no nos dejan en duda, pues me parece muy efectivo el método. Gracias, querida Yuri. Muy bien. Excelente, hermanos y hermanas en Cristo, y seguimos estudiando la palabra de Dios usando este método que el Señor ha puesto frente a nosotros y conociéndonos, ¿verdad? Esta es una familia que se regocija, que se deleita en la obra redentora de Cristo, y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre dedicamos a Cristo y este crucificado, pero vamos más allá, miramos la tumba vacía, la gloriosa resurrección de Cristo y nos regocijamos que somos hijos del Rey, que somos, sí, que estamos protegidos de nuestro Rey eterno, que Él vela, cuida por nuestro bienestar espiritual. Excelente. Entonces, la entrada triunfal hemos aprendido hoy de nuestro Señor Jesucristo y asimismo, Cristo entró en nuestros corazones, hizo todo lo que tuvo que hacer para limpiarnos del pecado, de la muerte, del diablo y del infierno, y para presentarnos a nuestro Padre eterno, justificados por la obra redentora de Cristo. Vamos a cerrar con una oración. Pastor, ¿puedo decir algo antes de Sí, orar? sí, ¿Puedo decir algo? por Pastor, mire, supuesto. el método es muy idóneo, pero acuérdese que la hermana decía de que le gusta como los profesores enseñan. Es porque los profesores están calificados, son personas que están capacitadas. Yo lo he probado, hermano. Yo he escuchado a otros profesores
wow, y ustedes son lo máximo. Que Dios me les siga bendiciendo y sigan echando para adelante en el nombre del Señor. Gloria a Dios, hermano querido. Gloria a Dios. Eso nos anima de corazón a seguir sirviéndole al Señor. Querido Edgardo, un último comentario. Sí, hermano, o una pregunta más que todo. ¿Este es un método que se enfoca propiamente en la enseñanza, sobre todo, hermano, o también para la predicación se puede usar? De hecho, hermano querido, en el nivel 2, bueno, no nivel 2, pero el nivel sembrador ahora, estamos usando este método para desarrollar como sermones sencillos, se llama, usando este mismo método para preparar sermones. Entonces, en eso es algo nuevo, pero hemos visto que funciona muy bien. Entonces, sí, entonces, hermano, muy buena pregunta y usamos este mismo método porque igual podemos, como la estructura de un sermón, ¿verdad? Vemos el lugar donde ocurrió, hay una introducción, una conexión entre partes del sermón y también la aplicación práctica, la ley, el evangelio. Después, cómo puedo mostrar los frutos de mi fe, la motivación espiritual evangélica para que pues otros vean que yo soy un hijo de Dios. Sí, gracias por la pregunta, Edgardo. Gracias a usted, hermano, gracias. Excelente. Bueno, la tarea para el día lunes, ya estamos en miércoles, sería Mateo 26, 17 al 29. Entonces aquí vamos a ver una otra historia maravillosa. En esta historia vamos a ver Mateo, ¿qué nos dice Mateo? Aquí debe estar la historia. La primera cena del Señor. Vamos a ver ahí. Ya estamos en hoy, domingo de Ramos, ¿verdad? Toda esta semana Jesús pasó ahí en Jerusalén para celebrar la Pascua con sus discípulos e instituyó la Santa Cena. Ya les enviaré el sábado tempranito en la mañana el video y las preguntas para que vayan pensando en la casa. Muy bien, cerremos con una oración. Señor Padre eterno, te doy gracias postrado ante tus pies por el bendito privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra, de recordar tu entrada triunfal, Señor, el día aquel que ingresaste a Jerusalén, esa ciudad de paz, Señor, para demostrar que tú eres el Rey eterno, el Salvador del mundo, el cumplimiento perfecto de todas las profecías y nuestro Salvador eterno. Un Rey, Señor, que fue al campo de batalla a luchar contra el peor enemigo, contra el ejército de Satanás. Y tú lo derrotaste en la cruz, Señor, en la cruz del Calvario. Y también, pues después de 3 días al resucitar glorioso de entre los muertos. Señor Jesucristo, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Salvador, que en tus brazos estamos seguros. Señor, tú nos has dado lo que nuestra alma necesita, el perdón de pecados, la salvación y la promesa de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a recordar estos momentos, este tiempo, estas historias que realmente cambian nuestra vida para siempre. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles un feliz y bendecido fin de semana que ya se acerca en unión de sus seres queridos. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén, amén, pastor. Bendiciones. Dios les bendiga. Igualmente, querido Daniel, y nos Gracias, veremos. profesor. Bendiciones. Gracias a Gracias, ustedes. profesor. Bendiciones. Gracias por esta Bendiciones. clase tan Saludos. hermosa.